Se agradece esta invitación que ha realizado la Corporación López Valencia para presentar este aporte al conocimiento de lo que es materia de alimentos para menores de edad y mayores de edad. Bien, el tema es amplio, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de puntos y saciar pues las dudas que al respecto haya. El tema principal, como ya lo dije, es el tema de alimentos. Vamos a tratar de explicar un poco cómo se plantea también una demanda de alimentos. Bien, en primer lugar vamos a definir quiénes son los titulares del derecho de alimentos. Ya sabemos que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es muy claro y explícito al indicar que los beneficiarios, los titulares de ese derecho son los niños, las niñas, los adolescentes y también aquellos menores de edad que ya se hayan emancipado. Así lo define el artículo enumerado 4 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Asimismo, este artículo define que los jóvenes que hayan cumplido 18 años y que quieran seguir o que necesiten seguir percibiendo alimentos, deben justificar. ¿Cómo van a justificar? Pues lo van a justificar con una documentación que permita a la autoridad que conoce establecer que ese adulto que de acuerdo al Código Civil, artículo 310, numeral 4, se haya emancipado en razón de su edad, va a poder seguir percibiendo si justifica que está estudiando en algún nivel educativo. Asimismo, puede seguir percibiendo la pensión alimenticia o los alimentos si justifica que padece de algún tipo de discapacidad que lo limite, que le impida generarse medios suficientes para su subsistencia. Bien, e incluso la pensión alimenticia puede extenderse hasta después de los 21 años de edad, cuando el joven justifique que padece de una discapacidad. En cambio, los que no tuvieron una discapacidad pueden seguir percibiendo los alimentos hasta la edad de 21 años, siempre y cuando pues, lo hayan justificado. ¿Cómo lo van a justificar? Recordemos que el Código Orgánico General de Procesos, aplicable en el Ecuador, establece que los medios probatorios pueden ser de 3 tipos. Ellos son pues documentales, testimoniales y periciales. Entonces, enmarcados en cualquiera de estas pruebas, de esta carga probatoria, se puede justificar cuál es, en primer lugar, el estudio que está percibiendo ese adulto y ese discapacitado a partir de los 21 años que necesita seguir percibiendo, justificar también cuál es el tipo de discapacidad que tiene y si esto incide en su capacidad para poder generarse recursos suficientes para su subsistencia. Así lo determina el artículo enumerado 4 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Bien, dentro de esto pues tenemos que los alimentos, como ya lo dije, se pueden extinguir, se pueden suspender o se pueden extinguir. ¿Cómo se pueden suspender los alimentos? Como ya lo dije, a partir de los 18 años y hasta los 21 años, si ese joven no justifica que está estudiando, que no esté en algún nivel educativo, sea cursando estudios universitarios, tecnológicos, de cualquier otra índole, porque la ley no señala expresamente qué estudios, incluso pueden estar en el bachillerato aún. Simplemente la ley nos dice, y es muy clara, en cualquier nivel educativo. Entonces, tenemos que justificar cuál de ellos es el que está siguiendo el joven que necesita que se le siga contribuyendo con dicha pensión alimenticia. Bien, los alimentos. ¿Cómo se puede demandar alimentos y a quiénes se puede demandar? Recordemos que también la ley nos dice que
son los obligados a prestar una pensión alimenticia o los alimentos, los padres titulares de la obligación alimenticia, sea padre o sea madre. Luego de ellos tenemos a los abuelos, que en la práctica pues los conocemos como los obligados subsidiarios. También tenemos a los hermanos, que también estarían obligados a prestar alimentos hasta los 21 años también. Después de esto tenemos a los tíos en tercer lugar, sea tíos en línea materna o sea en línea paterna. Cuando dije de los abuelos en el numeral 1 me refería a ambos abuelos, abuelos tanto de la línea materna como de la línea paterna. ¿Sí? Al momento de presentar una petición para que una parte de la pensión o la pensión completa sea solventada por un familiar subsidiario, se tiene que justificar, en el caso de los abuelos, de ambas líneas, tanto la línea materna como la línea paterna. De igual manera sucede con los tíos de ambas líneas. ¿Bien? ¿Cómo vamos a demandar los alimentos? Actualmente pues existe un formulario único de pensión alimenticia, pero este no es obligatorio en el Ecuador. De pronto en algún momento puede surgir una confusión, pero en el Ecuador no es obligatorio. Así ya lo ha dicho la Corte Nacional de Justicia, que se puede demandar, es decir, redactar una demanda. ¿Qué debe contener la demanda? Una demanda de alimentos, como muchas otras demandas de aspecto civil, pues lo determina el artículo 142 del Código Orgánico General de Proceso. En esta redacción de la demanda, y voy a pasar a explicarla un poco, porque a veces queremos plantear una demanda y no sabemos en qué términos, cómo hacerlo. Entonces, vamos a enseñar un poco cómo se propone una demanda. Tenemos que el artículo 142 es muy explícito a la hora de decirnos qué pasos debemos seguir para presentar una demanda. Tenemos que en el artículo 142 numeral 1, lo primero que debe de consagrarse en una demanda es la designación del juzgador ante quien se va a proponer la misma. Es decir, identificar en qué lugar, ante qué autoridad. Si es un juez de una unidad judicial de familia, mujer, niñez o adolescencia, o es ante un juez multicompetente o ante un juez civil. Bueno, ¿ante quién se va a proponer la demanda? Es muy importante señalar, porque el equivoco de esto daría paso a que nos deriven a completar, dándonos un término por 3 días. Y si no completa esa demanda, pues la misma va a ser archivada. ¿Bien? El numeral 2 del artículo 142 nos dice que en ella se debe consignar los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad, ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria o electrónica del actor. Todos estos datos, o la falta de alguno de ellos, de igual manera, será causal para que nos manden a completar una demanda. Debemos ser muy acuciosos en señalar toda esta información, porque el omitir uno de ellos puede derivar que al final una demanda no sea viable, no se la puede ejecutar, o que simplemente se imponga una obligación a alguien o una obligación que sea imposible cobrarla. Entonces, estos datos son de suma importancia. Luego tenemos que, en ciertos casos es necesario consignar el registro único de contribuyentes, RUC, pero en tema de alimentos este ítem casi no, porque recordemos que son personas naturales las que demandan y las que perciben alimentos y también los obligados a pasar alimentos. Bueno, este numeral 3 opera más pues con las empresas cuando es otro tipo de demandas. Luego tenemos en el artículo 142 numeral 4 los nombres completos y la designación del lugar donde se debe citar al demandado. En tema de alimentos esto es muy importante. Recordemos que la demanda de alimentos se propone en el lugar donde
tiene fijado su domicilio el menor de edad, el beneficiario de la pensión alimenticia. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el tema civil la demanda tiene que proponerse, ¿verdad?, en el lugar donde vive el demandado, donde reside el demandado. Pero en tema de menores, esto se invierte. La demanda se debe presentar es en el lugar de residencia del beneficiario de ese derecho, es decir, del menor de edad. Bien, entonces, vamos a presentar la demanda donde vive el niño y se va a enviar a citar al obligado, ¿verdad?, al que está obligado a pasar alimentos. Entonces, en el lugar donde reside el obligado. Para ello tenemos que consignar los datos concisos, dirección exacta, el nombre de la calle, manzana, la intersección. Adicional a eso, la resolución 300 del Consejo de la Judicatura señala que hay que agregar también un croquis, un mapa, un identificativo del lugar donde vive el demandado, para que la demanda llegue, para que la demanda cumpla su cometido, es decir, para que sea citado el demandado con esa demanda en el lugar de su domicilio. Muchas de esas demandas quedan en los juzgados, a veces archivadas, en un suspenso por falta de citación. Hay un alto índice en los juzgados que los juicios se paralizan porque debido a que no se ha consignado los datos de citación, esta no es posible. Y recordemos que el no poder citar a un demandado implica que no se puede continuar con un proceso judicial. Esto es un acto que limita la persecución de la justicia, porque al no citarse el demandado, ¿sí?, no se le está dando el derecho a la legítima defensa, es decir, el demandado no conoce de que en contra suyo se ha planteado una demanda para poder defenderse en derecho, contestar esa demanda, plantear las excepciones que corresponden. Entonces, el tema de la citación es algo muy, muy importante al momento de plantear la demanda. Hay que ser muy escuetos, muy explícitos, concisos, precisos, señalando dirección completa y la mayor cantidad de referencias para poderse citar al demandado. ¿Bien? Luego pasamos pues al numeral 5 del artículo 142, que habla de la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones. En tema de alimentos, es decir, narrar, ¿por qué estoy demandando? ¿Qué es lo que me motiva a narrar? A demandar, perdón. ¿Qué me motiva a demandar los alimentos? Si es que el niño aún vive bajo el mismo techo del padre, si convive con el padre, porque recordemos que aunque se comparte el domicilio con el progenitor, aún así el menor tiene derecho a percibir alimentos, aún así se puede mandar la fijación de una pensión alimenticia. El hecho de que se conviva bajo el mismo techo no es una limitante. La ley prescribe, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia prescribe que aun cuando se habite bajo el mismo techo, se conviva, se comparta uso, habitación y vivienda, se puede demandar los alimentos. ¿Bien? Entonces, dentro de esta fundamentación de los hechos, se tiene que detallar pormenorizadamente cuál es el motivo que impulsa a presentar una demanda de alimentos. Y recordemos que, a su vez, cuando es una incidencia, es decir, cuando varían las circunstancias, los hechos para que la pensión se aumente o se disminuye, mucho más importante considerar por qué se varían los hechos. Hago un comentario a esto, ¿no? En mi vida cotidiana, en el trabajo que desempeño, a veces hay muchas falencias en este aspecto, porque no se describe sucintamente cuáles son los motivos, cuál es la variación que ha habido desde que se resolvió ese juicio, en qué se modificó la condición económica de la persona a la que se está demandando, o en qué se modificó mis necesidades como hijo, qué varió, qué cambió, qué circunstancias variaron. Entonces, la relación de los hechos, el fundamento de hecho,
debe abarcar todos estos aspectos, ser muy concreto. A veces las demandas por incompletas no se las puede conseguir y lamentablemente al jugador no le queda otro remedio que la salida de archivar, porque el fundamento de hecho en un tema de alimentos es un requisito básico, no se puede eludir. ¿Por qué estoy demandando? Si ha habido una irresponsabilidad en cuanto a pasar una prisión alimenticia, es necesario hacérsela conocer a la autoridad que está conociendo este juicio.